publicado por De los Cuatro Vientos, la editorial, El Présam de Martín O'Connor, ¿no? Un juez aquí de nuestra localidad, aquí en Esquel, que se adentró, se sumergió en el mundo de la literatura y la verdad, más allá de que uno está contento de que haya un libro más circulando, nos gustó muchísimo el libro, ¿eh? La verdad lo leímos una y otra vez y escritores no solamente de aquí de Esquel, sino de otros lugares han estado y están con este gran libro en sus manos. Y es un gusto para mí, después de haber molestado demasiado, pero mucho molestado a Martín O'Connor para que nos visite aquí en Radio Nacional Esquel, no su función de juez, sino de escritor. Gracias por venir, Martín, ¿eh? No, gracias Mauro. Primero, gracias por tan generosas e inmerecidas palabras. Y además, gracias por insistir. La verdad que hiciste bien y me da mucho gusto estar acá con vos. El ejercicio literario, primero empezó el lector, como siempre, como todo niño, niña, en algún momento, o adolescente, pero hay un punto en tu vida, Martín, que empezaste a tomar la pluma, la lapicera, el lápiz, como para decir, a ver qué pasa por aquí con el tema de las palabras. ¿Recordás algún momento? En realidad, recuerdo que fue desde chico. Lo que pasa es que siempre que escribía algo, en general cosas cortas, las tiraba, digamos, las descartaba enseguida. No, nunca las guardé. Y esto es algo muy nuevo para mí. El año pasado, no, el 2020, con la Ujú. pandemia, esta pandemia tan extraña que nos tocó vivir, empecé un taller de escritura narrativa en Casa de Letras, estas posibilidades que nos da la virtualidad. Es un lugar de Buenos Aires, así que hice este curso, este taller de escritura narrativa. En realidad son 3 años, hice el primero por ahora. Me tocó un profesor extraordinario. Y bueno, ahí ¿Recordás el nombre del Jorge Consiglio Ujú. es, además de profesor, es licenciado en letras y él es escritor, haya publicado varios libros. Y bueno, la verdad es que este curso me alentó para escribir y esta vez no tirar las cosas que escribía, sino intentar hacer algo un poquito más acabado, un poquito más, qué sé yo, con algunas ayudas técnicas un poquito más mejorado. Y bueno, al final me animé a hablar con una editora y a publicar este librito. No es un librito, es un librito corto, es un librito de unas 80 páginas, son todos cuentos cortos. Así que bueno, esa es la historia un poco de este librito, ¿no? Cuando uno lee los cuentos, bueno, uno dice a veces cuentos cortos, narraciones breves también. Por ahí en el imaginario, muchas también pueden pensar que en ese contenido no se desarrolla mucho pensamiento, no se desarrollan muchas cuestiones que tienen que ver con el despliegue de la imaginación. Y a mí me pasa como Borges cuando leía tu libro, ¿no? Que parecen pastillas, cápsulas comprimidas donde uno empieza a leer y explota todo dentro de cada una de las narraciones. Ese ejercicio de hacerlo en narraciones breves, en cuentos cortos, a mi entender es muy difícil. Es como los poetas, digo yo, siempre como comprimen en pocas palabras mucho. Esa economía de palabras en el buen sentido del término, ¿la aprendiste en el taller? Sí, primero me tocaste un nombre que hemos hablado antes. Creo que compartimos una admiración muy grande por Borges. Es todo, Es todo, es el número uno. Yo en ni eso hablar. coincido, lo hemos conversado. Creo que es un gran maestro en el arte de economizar las palabras, Ujú. ¿no? Esa precisión que tiene en el uso del lenguaje, ese ultraísmo que él defendía, que, que lo hace llevar a la utilización de la menor cantidad de palabras, pero además de la búsqueda de la palabra Precisa. precisa, perfecta. Cuando uno lee a Borges tiene la sensación de que si cambia una palabra, algo pierde el texto. Y esa precisión matemática además la combina con una estética, con una belleza, que nada, me parece que esa genialidad no va a ser fácil de igualar. Creo que no lo ha sido y no sé si lo será algún día. Y, y en concreto sobre esto, Ujú. a mí me gusta mucho leer a Borges. Los Es cuentos los inevitable he, volver, los he ¿no? Todo el leído tiempo. varias veces. Pero en el taller también en concreto nos animaban a escribir cuentos cortos. De hecho teníamos, en realidad este libro son 15 Ujú. cuentos
y el taller se divide en 15 módulos y en cada módulo teníamos que entregar un cuento y teníamos un límite de 5.000 caracteres con espacio, que es más o menos el, el- el tamaño de cada cuento, ¿no? El envase de cada El cuento. envase de cada cuento. Son 2 páginas, más o menos 2 páginas y un poquito más, 2 carillas, ¿no? Ujú. Este, así que por esa razón fui más por el lado de lo corto, de lo breve, del cuento muy, bueno, muy Sí, breve, ¿no? voy directamente a lo que tiene que ver con el contenido del libro, ¿no? Ujú. Cada uno de los cuentos, para aquellos y aquellas que están escuchando, primero hago una salvedad. ¿Hay posibilidad, todavía no hay posibilidad de adquirir este libro en alguna librería? ¿Se puede adquirir en algún lugar contactándose? ¿O todavía es un libro que circula de manera... No, en realidad yo cuando decidí contactarme con una editorial, lo hablé con la editorial y le dije que la idea era imprimir determinada cantidad de copias y que mi idea era adquirirlas todas a las copias y regalárselas a mis amigos, a la gente que yo aprecio, a la gente que me parecía que podía llegar a disfrutarlo, y además usarlos, porque hay gente que aprecio y que Ujú. supongo que me aprecia a mí, además usarlos como conejillos de India para que me hagan devoluciones. Y bueno, esto es algo nuevo para mí, la idea es ir perfeccionando, ir aprendiendo, ir avanzando en esto que realmente me apasionó, me gustó muchísimo y tengo la convicción de que voy a seguir, ¿no? Voy a seguir escribiendo y voy a seguir, espero, mejorando un poquito. Ahora vamos a hacer una pregunta, pero hay algunos audios que tenemos aquí que queremos compartir con Martín O'Connor, que está con nosotros en virtud del libro El Presan, que lo tenemos aquí en Radio Nacional Esquel. A ver, escuchemos este audio, ¿qué dice? Perdón, ahí lo voy a poner bien acá para que se escuche. Martín, cuando me enteré que te iban a hacer una entrevista, la verdad que me alegró muchísimo y no quise perderme la oportunidad de hacerte llegar saludos, un abrazo obviamente, pero además mis felicitaciones por el libro, que realmente está muy bien hecho y con la seriedad que te caracteriza para hacer cualquier cosa, pero sobre todo felicitarte por tu capacidad de hacer algo totalmente ajeno a tu trabajo, que además es muy importante que lo puedas hacer porque indudablemente ayuda a ser un mejor profesional este tipo de tarea literaria y de tener un pasatiempo que es algo tan importante para los profesionales del derecho, porque nos acercan a lo diario, a lo cotidiano, y creo que eso nos enriquece profesionalmente, además de a nivel personal. Así que, como te decía, quería aprovechar esta oportunidad para hacerte llegar un saludo y las felicitaciones del caso. Así que bueno, nos estamos viendo y mucho éxito y esperamos tu próximo libro. Un abrazo. Ya están esperando el próximo libro, ¿qué tal, No sé si reconoces la Sí, voz, por supuesto. ¿eh? Un gran compañero de trabajo, un amigo y una persona que además, como yo le puse en la dedicatoria, lo admiro muchísimo. Lo admiro muchísimo. Sí, sí. Vuelvo otra vez o volvemos otra vez al libro, Martín. Tiene que ver con la selección de los textos, de los cuentos, de las narraciones. ¿Son las que estaban preparadas para el libro? ¿Tenías más e hiciste un recorte, una selección, una discriminación de otros textos para que vayan aquí al libro? Sí, quedaron algunos afuera. La idea son 15 Ujú. cuentos, si bien son cortitos, son de 2 páginas, una lectura de entre 5 y 6 minutos. Ya más de 15 consultando, ¿no? Yo repito, soy un neófito en la cuestión, pero consultando parecía que 15 ya era un número suficiente, ¿no? Así que sí, dejé algunos afuera, pero bueno, estos son la selección. ¿Y en virtud de qué fue la selección? ¿Hay alguna, digamos, para el que está escuchando, hay algún link, algún puente, alguna conexión conceptual entre ellos? No, me parecieron los mejores, realmente. Imagínate lo que serán los otros. Qué grande. No, muy No, bueno, no. muy bueno. Y ahí pensaba con esto, ¿no? Con la selección de los cuentos y lo que nombrabas a Borges y la precisión de la palabra. Hay un trabajo que es el escritor o la escritora, que es un momento que llega, que uno tiene que cortar, ¿no? No tiene que Sí. revisar más, no tiene que corregir, no tiene por qué. Llega el momento ese.
¿Te peleaste con ese momento también? Me peleé y mi naturaleza, digo, mi personalidad naturalmente obsesiva hizo que se extendiera mucho eso. O sea, El realmente editor te retaba del otro lado. el editor, el momento creativo, digamos, y más con cuentos cortos, es realmente un tirón, ¿no? Es Ujú. un rato. Pero la parte de corrección yo no me imaginé nunca que me iba a llevar tanto tiempo. Me llevó mucho tiempo para mandarlo a la editorial y la prueba de galera yo la devolví 5 veces, o sea, la Cinco, corregía y la corregía, nunca me quedaba. Es más, de hecho, hoy sigo leyendo los cuentos ya con el libro encuadernado y sigo diciendo, uy, mira lo que podría haber corregido. Sí, sí, es, fue extensa, digamos, extenso. esa parte de corrección y es un laburo, ¿no? No me imaginé Totalmente, que lo era tanto realmente. Te totalmente. repito, es mi primera experiencia. Pensé que era algo más puramente creativo, pero la parte de corrección es un laburo que lleva tiempo, que lleva esfuerzo, que lleva concentración. Casi te diría que es un segundo trabajo aparte, Te ¿no? diría que a mí me llevó muchísimo más tiempo que la primera parte, ¿no? Que la primera parte. Totalmente. Sí, sí, se acerca alguien con nosotros, se acerca aquí al fogón de la aristocracia y nos pregunta cuál es el contenido, la materia prima que está en cada uno de los cuentos. Si no sé si ponerle una etiqueta, un género, más allá de que son narraciones breves, Mm. ¿cuál es la materia prima que está inyectada en cada uno de esos Qué cuentos? pregunta me hiciste. Si es que, bueno, obviamente para quienes no lo leyeron, ¿no? Sí, sí, no, una pregunta difícil, profunda. Son cuentos muy distintos, Claro, además ambientados en lugares y en tiempos completamente diversos. diferentes. La verdad que me resulta difícil contestar esa pregunta. Creo que apuntan algunos a diferentes aspectos. Quizás el, digamos, el epígrafe que yo pongo al comienzo de Chesterton, ¿no? La tradición es la transmisión del fuego, no la adoración de las cenizas, eso un poquito intentó reflejar la idea del libro o de la totalidad de los cuentos. Pero, pero bueno, eso es lo que te podría decir. Totalmente. Y ahí Ujú, aprovecho y lo uno a lo que decía ahí quien mandó el audio recién, un compañero, colega de trabajo. Para mí siempre está la cuestión en el escritor o en los músicos también, si influye, si hay algún límite, alguna frontera, o si se entrecruzan en algún momento las profesiones con los oficios o con los gustos personales de cada uno, en este caso la escritura, ¿no? ujú. El mundo del derecho, el mundo que es un mundo también de palabras, de muchas palabras, de mucho pensamiento también, y de imaginación, ¿por qué no? Se le permite ingresar al mundo de la literatura, de la creación literaria de vez en cuando. Vos me decís estrictamente en lo laboral, en el trabajo. No, digo, la manera de uno de leer, de adquirir conocimientos del derecho a Ujú, través de la lectura y el ejercicio de escribir también claro. en el derecho, están presentes, también se entrecruzan la imaginación de lo literario con el derecho y el derecho se permite también impregnar el ejercicio literario. Sí, yo creo que hay un canal de comunicación, hay una corriente ahora que se llama Derecho y Literatura que habla de un, de este canal de comunicación que es de ida y de vuelta, ¿no? El derecho, como vos bien dijiste, está expresado en palabras y supuestamente cuanto uno mejor escribe, digamos, mejor logra expresar lo que quiere decir. Y esto creo que es un valor agregado, ¿no es cierto? Es Ujú. decir, más allá de que por supuesto tiene que tener contenido jurídico, tiene que tener lógica, tiene que tener un montón de cosas, quizás es mejor expresarlo lo mejor posible en palabras que tener alguna dificultad para esto, ¿no? Y viceversa, la literatura históricamente se ha nutrido del derecho, sobre todo del derecho criminal, los cuentos policiales, los cuentos donde hay juicios. Creo que esto Muy presente. sí, ha estado muy presente en la literatura, ¿no? Los cuentos policiales a mí personalmente me encantan y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Totalmente. Ahora pensemos en el trabajo. A mí me gusta meterme en el trabajo propiamente dicho, porque para mí la escritura es más allá del gusto, el placer. Algunos dicen que, o como Dolina, que no es un placer escribir en muchos de los casos, ¿no? Que es un trabajo tortuoso
por todo lo que conlleva. Pero Otro nombre otro, genial. ¿no? Dolina. Dolina. Sí. No, no leí el último libro. No, yo tampoco. Ay, no me acuerdo si era Notas al pie o algo así, ¿no? El último fue Cartas marcadas, creo el anteúltimo, una novela. Pero también pensando en el ejercicio, ¿cómo lo tomabas? ¿Como metódico? ¿Sos muy metódico para trabajar? ¿Laburabas solo con ayuda más allá del taller que realizabas, ¿no? Ujú. ¿Eras de consultar acerca del trabajo o te metías vos solo para laburar? No, como estos cuentos son el resultado de ese taller, Ujú. el taller tenía módulos con tiempos muy estrictos. Entonces teníamos que entregar los cuentos nos daban un lunes la consigna y el lunes siguiente teníamos que entregar el cuento. Así que mucho tiempo para pensarlo no teníamos. Así que esa primera entrega la tenía que hacer rápido. Y generalmente el proceso creativo, ese escribir en bruto, lo hacía en un rato, en 1 hora, 2 horas. Y después horas y horas corrigiéndolo. Pero es buenísimo lo que estás contando. Es un lindo despliegue del ejercicio literario también, ¿eh? Sí, y después el profesor nos hacía una corrección y además después hacía otras propias, les daba algún giro de lo que nos iba enseñando el profesor y las lecturas que nos hacía hacer, así que al final los pulí mucho, pero sí, la primera parte era breve en general, era algo muy espontáneo, muy rápido. Más allá del ejercicio literario propiamente dicho, ingresan en los textos, en la imaginación, en el desarrollo artístico de tu libro, Martín, el Martín también de la vida diaria, el Martín histórico, el Martín cotidiano, ¿ingresa ahí? Sí, sí, completamente. Yo creo que todos los cuentos tienen algo de mí, ¿no? Eso creo que está bastante estudiado. Pero hay dos, me parece, que tienen rasgos autobiográficos bien concretos. Creo que hay uno la entrega y uno salir del laberinto en el que yo por lo menos me veo muy reflejado, ¿no? Y con datos de mi vida personal, como vos decís, eh, reales, ¿no? O con algún atisbo de realidad. Qué bueno. Ah, acá tenemos, mira, a ver, un audio que nos llega también. Tal vez lo conoces, tal vez no. Lo voy a poner aquí al audio, a ver si es este que nos llegó aquí, para ver. Hola Mauro, tanto tiempo, ¿cómo estás? Qué alegría poder estar comunicado contigo, aunque sea vía tecnología. Lo ideal sería un abrazo y mirarnos a los ojos, pero bueno, Medio cordobés, me valga la parece. tecnología para estar más cerquita. Nada, quiero entrometerme un poquito porque sé a quién tenés en el piso y yo simplemente quiero decir que el autor de ese bellísimo libro que se llama El Presán es, además de un amigo, es alguien para tener en cuenta. ¿Sabes por qué? Porque si hay algo que distingue ese libro y lo van a poder corroborar cuando pongan los ojos sobre las hojas y se introduzcan en ese universo maravilloso, es el trabajo con el lenguaje, el punto de vista y la trama. Cosas difíciles de lograr tener equilibrado en la narrativa corta, porque se trata de un libro, de un muy buen libro, de narrativa corta, de relatos cortos, de cuentos, o como quieran llamarlo los académicos, pero en nuestra provincia tenemos algo más para aportar a la literatura regional, que es el Presán de Martín O'Connor. Celebro esta aparición porque cada nuevo libro, chicos, es una severa derrota que nosotros le infringimos a la ignorancia, a la estupidez y a la mediocridad. Así que salud Martín, salud Mauro y mucha, pero mucha merd para el Presán. No sé si reconocerás la voz, pero es Sergio Pravaz ahí que Sí, nos mandó sí. un gran escritor también, ¿eh? Sí, claro, un gran escritor y además una persona que me ayudó mucho en la etapa final de Ujú. este libro. La verdad que sumamente agradecido con él, una generosidad infinita conmigo. Martín, vamos al tema que tiene que ver con la literatura y el ejercicio tuyo literario. ¿Sabías que te metías en un mundo que digamos, te permite, además de crear, además de imprimir nuevos planos en el universo que conocemos, te permite también, o nos permite a los que tenemos ahí un mínimo de ejercicio literario, crearnos mundos donde habitarlos?
que no están al alcance de todos, sino que nos permite crear mundos para habitar. Este mundo nuevo que tenés con el libro, ¿pensás seguir multiplicándolo, como te preguntaron ahí, como te dijeron algunos? ¿Vas a seguir en este camino? Sí, es la idea, tengo muchas ganas. Se te llena de alegría cuando hablas del Sí, ejercicio literario. sí, sí, es algo que me apasiona, es algo nuevo para mí, es algo que fue para mí una catarsis Ya. extraordinaria, ¿no? Esto lo escribí durante la pandemia. em, o pensá que quizás en mi trabajo, en la función, nosotros estamos muy encorsetados, ¿no? O sea, Ujú. tenemos unos límites que no nos es posible atravesar y tenemos que movernos en algo bastante acotado. Y la literatura de golpe me regaló un lugar donde esos límites casi no Qué existen, ¿no? bueno, Entonces, qué bueno. eh, para mí fue un regocijo, realmente fue algo muy lindo. Experimenté realmente un territorio que no conocía, o por lo menos no conocía, así terminado, así hecho algo como un Concreto, libro ¿no? concreto, buena palabra, concreto como un libro, y realmente fue muy, muy satisfactorio. Y después la parte de ponerme a hacer las dedicatorias, fue algo que me dio una satisfacción enorme, ¿no? En cada dedicatoria decirle a la gente que yo le quería regalar el libro, nada, las cosas que pienso de esa persona. Y ese momento también fue algo muy especial para mí, ¿no? Está buenísimo eso que decís, porque para mí, o para muchos y muchas, el libro no termina en el objeto en sí, ¿no? Sino que tal vez empieza todo un montón de cosas en ese sentido. Y nunca lo había pensado eso, que con la dedicatoria también un momento de regocijo. Primera vez que lo escucho a alguien decirlo y no, me ayudas a pensarlo también hacia otros momentos, eso. Mirá Sí, dónde te centraste. definitivamente fue un momento muy especial para mí, La muy primera vez especial. que, Me tomé un tiempo de hacer una dedicatoria para cada persona a la que le regalé el libro, y fue muy lindo, muy lindo. Martín, ¿había en tu casa cuando eras chicos el impulso, el apoyo, el aliento para que estés cerca de los libros, ya sean de la escuela, escolares, académicos más adelante o literarios en sí? Sí, mi viejo era un gran lector, tenía una biblioteca que, bueno, mi viejo falleció ya hace unos cuantos años, una biblioteca que me traje para acá. Siempre, siempre hubieron muchos libros en mi casa, y la persona que me hace el prólogo, que es una íntima amiga de mi mamá, Ujú. este, una persona que se dedicó siempre a, doctora en letras, siempre se dedicó, no escribió ella, pero siempre estuvo en el mundo literario. Ella siempre me traía de regalo libros, siempre me incentivaba mucho la lectura. Perdón la pregunta, ¿están ellos vivos? ¿Están con No, nosotros? No. mis Ah, dos ok. padres fallecidos. Mi padre falleció en el 2004 y mi madre el año pasado, reciente. Pero sí, esta persona también me incentivó mucho la lectura ya desde chico. Qué Es bueno, como que fue como mi madrina literaria, qué digamos. bueno, qué Así bueno. que, y bueno, por supuesto que le pedí que me haga el prólogo, lo cual hizo con mucha generosidad. Yo sé que como molesté mucho para que estés acá en la radio, también voy a molestar para que en algún momento, no sé si será otra edición, serán otras publicaciones, pero eh, ¿podrá o pinta por ahí en algún momento en la cabeza de Martín la posibilidad de que estos libros estén en alguna batea de librería de aquí de nuestra ciudad en algún momento? Mira, la verdad que no No está no lo todavía. pensé. Ujú. Mi idea de este libro fue realmente compartir con un círculo de gente querida para mí, Estamos de- armando la patota con Pravás también para empezar a presionarte para que estos libros sean más, se extiendan hacia otros lugares, ¿eh? Pero bueno, no sé, qué sé yo. Por No, ahora no, la verdad, bien. pero tenía otra idea con el libro, sí. Martín, para ir finalizando, tiene que ver con nos gusta con los músicos y escritores también pensar, decimos que es nuestro manoteo, nuestro choreo, le decimos así brutalmente, para saber qué es lo que... Saquemos a Borges de este Ujú. juego, saquemos a Borges. Bien. Si tenés que nombrarnos dos o tres escritores o escritoras o libros particulares de tu vida que estén presentes en tu vida literaria, y también le sumamos a eso, no sé por qué es antojadizo lo nuestro, la música. ¿Está presente en tu vida la música también? En cuanto a No lo literario, ¿eh? autores, Lo digo autores, si nos centremos primero en autores y después en música. dale. En,
en los cuentos, en algunos de los cuentos, yo hago como pequeños homenajes personales a libros que a mí, o a libros o a cuentos que me impactaron en mi vida, ¿no? El primero, por ejemplo, es una especie de tributo a un libro, El Camino, de Miguel Delibes, un autor español que a mí me gusta mucho. En el segundo está El Epígrafe de Don Segundo Sombra, otro libro de Ricardo Guiraldes. Y además el cuento es una especie de final para Cuento para Ataúdes de Rodolfo Walsh, que es un cuentista para mí extraordinario. Tiene que ver mucho con nuestra profesión el nombre ahí, ¿no? Totalmente. El tercero, de alguna manera, intenté, con limitaciones más que obvias, de alguna manera emular un cuento de Borges, La Casa de Asterión, por lo menos tomar el tema del punto de vista que mencionaba Sergio Pravás, que siempre me pareció ese cuento, La Casa de Asterión, un manejo del punto de vista que es una genialidad incomparable. Esos autores que te he nombrado para mí, y esos libros y esos cuentos para mí fueron muy importantes. Qué sé yo, autores argentinos, además, Ricardo Piglia me gusta mucho, Bioy Casares. Hay una enorme, ¿no? Biblioteca, Sí. sería una biblioteca de Babel también la que nos nutre. Totalmente, totalmente. Y, perdón, ibas a nombrar algo. Ibas a decir algo. No, sí, muchos, la verdad que son muchos. Sería una lista bastante más larga. ¿Sos de escuchar música, Martín? Escucho música, ¿Tenés preferencia por algunos géneros, autores? me gusta todo, Ujú. depende. Por ejemplo, para cuando estoy trabajando, por ahí me gusta escuchar música clásica o clásica. música más tranquila. Entonces Me los... gusta el rock nacional, pero no cuando estoy trabajando, digo. Claro. Y me gusta un poco de todo. Bueno, ya que te gusta la música clásica, los lunes a las 15:30 tenés que sintonizar la Aristocracia, que tenemos acá a Ricardo Macayo con música clásica. Ricardo Macayo, Sí. gran ajedrecista, ¿no? ¿También? ¿Te gusta el ajedrez también? Sí. Mirá, pero sos de practicarlo aquí también o en Trevelin o acá. No, acá últimamente Mirá, no he jugado, pero además esto de la pandemia totalmente. Nos alejó un poquito dificultó todo, Totalmente. pero sí, antes solía jugar por ahí en algunos encuentros. Martín, la verdad, por un lado te pido la disculpa de no invitarte a hablar de la profesión como juez. En este caso quería, porque nos sorprendió gratamente a muchos y muchas, porque circuló también este libro. Tengo que decirlo, me tomé el atrevimiento cuando suelo Totalmente. guardarlo, pero cuando lo leí dije, hay que compartirlo hasta que en algún momento llegue a estar en alguna librería, ¿no? Y la verdad, nos sorprendió gratamente a muchos y muchas este libro, y te agradezco haberte tomado el tiempo de venir a charlar precisamente de literatura y este libro en particular. La verdad que fue un placer para mí, me he sentido muy cómodo y te agradezco mucho de vuelta la insistencia porque valía la pena. Martín O'Connor estuvo con nosotros. Ojalá, sigo insistiendo, ojalá que en algún momento, dos cosas voy a decir. Yo sé que se va a enojar Martín conmigo, pero lo voy a decir. Que este libro pueda desplegarse más hacia diferentes personas, y por otro lado, que en algún momento se haga alguna presentación pública de este libro para compartirlo también con algunas lecturas, ¿eh? Un lujo de verdad. Muchísimas gracias, Mauro. Martín O'Connor estuvo con nosotros aquí con el libro del Presán, que lo van a poder disfrutar si me lo piden a mí, y lo voy a dejar pero con una cadena atada a mi mano para que lo... ¡Uy! Pero esto podrá ser entonces para compartir con la audiencia. Dale. Pero ¿qué tal, eh? Mirá, acá, un libro que nos deja Martín O'Connor. Muchas gracias, de verdad. Un gusto enorme conocerte también personalmente. Muchas gracias a vos, Mauro, en serio.